Y hola emprendedor, bienvenido a este espacio mágico en donde hoy quiero hablarte de cómo crear un emprendimiento desde tu ser, desde tu conexión, desde estos 3 puntos básicos que nos han servido a muchos emprendedores para hoy tener un resultado visible y darle como a la mente este propósito de, hey, sí es posible. Cuando empecé a emprender hace 4 años, empecé a buscar una guía, quería saber cómo llegar a las metas muy rápido y sobre todo quería entender el propósito de emprender. Pensé que el propósito era tener éxito, entonces desde el éxito siempre estaba buscando el dinero, estaba buscando llamar la atención, estaba buscando que me dieran el estrellato y me topé con varias, pero muchas situaciones en las que me di digamos que literalmente contra la pared. Entonces empecé a preguntar qué es lo que pasaba, decía, ¿será que esto no es lo mío? ¿Por qué no me fluye? ¿Qué pasa? Empezaron a pasar muchas cosas, a toparme con muchos obstáculos y decía, no entiendo. En ese momento mi nivel de conciencia era diferente, estaba apenas empezando todos estos procesos de transformación y empecé a entender y empecé a entender un poco más el por qué realmente estaba yo en este proceso de emprendimiento. A medida que fui avanzando, a medida que fui entendiendo mi propósito, comprendí que había algo que le llamábamos servicio. Y tú me dirás, Paola, pero cuando tengo hambre, ¿cómo vivo en servicio? Cuando no puedo pagar mis recibos, ¿cómo vivo en servicio? Paola, ¿cómo así servicio si apenas estás entrando a la comunidad? Y hoy yo te quiero decir que el servicio es lo que te va a dar el resultado. Te lo voy a poner de la siguiente forma. Tenemos un jefe supremo o una divinidad suprema, como lo quieres llamar, que es el que está aquí arriba. Si tú crees en Dios, si crees en el universo, si crees en el espíritu, en lo que tú quieras creer, ¿ok? No es de religión. Esto es para que tú me entiendas un poco cómo trabaja la energía. Yo soy de estas fieles creyentes que todo es energía y creo que en muchas ocasiones llegamos todos al mismo punto y es que todo es energía. Y si todo es energía y si somos campo vibracional y si tenemos vibraciones, también tenemos esta conexión con el todo, ¿ok? Entonces, si yo soy esta conexión con el todo, si de aquí, o sea, de mi ser, de mi divinidad, se conecta con la divinidad de arriba, hay una conexión allí y esa conexión es la que me permite a mí entrar en un espacio de servicio, entender que mi propósito viene con algo mucho más grande que solamente ir todos los días a trabajar. Y ojo, no estoy criticando el trabajo, estoy diciendo que si estás emprendiendo hay un propósito mayor, que si hay algo que te está llamando, hay un propósito mayor, que si hay un momento específico de tu vida en el que estás hoy, hay un propósito mayor. Y entonces cuando yo entendí que había un propósito mayor, quería saber cómo podía yo llegar a entender mi propósito, que allí es donde empezamos nosotros a buscar y buscar y buscar y buscar, finalmente donde puedo yo realmente encontrar mi propósito. Y parte de eso es entender cómo funciona la trayectoria del propósito o de este trato entre el ser supremo y nosotros. Vinimos a evolucionar, estamos en una 3D en donde estamos o vinimos con un propósito específico para avanzar, para ir a lo próximo, para ir al siguiente plano. Pero esto solamente puede suceder cuando estoy en conciencia, cuando estoy dispuesto, cuando realmente acepto, manejo mis emociones y estoy viviendo desde la maestría. Y esto lo digo muy fácil, pero vivirlo y experimentarlo tiene su ciencia, tiene su proceso y obviamente es un recorrido hermoso que te permite abrir tus ojos y no solo estos, sino este. Entonces, cuando tú estás en todo este proceso de emprendimiento y tú vas a decir, wow, Paola, todo esto que me estás diciendo es mucha información y sé que es mucha información, pero es el proceso que requieres saber para poder emprender. Entonces, cuando nosotros llegamos aquí, a esta tierra, tenemos un trato. Es como cuando te contratan en una empresa. Y yo te pregunto, cuando a ti te contratan en una empresa, te dicen, hey, te voy a dar para los buses desde antes, desde el primer mes. Normalmente tú empiezas y luego te pagan, ¿no? Tú empiezas, haces tu trabajo durante los primeros 15 días o el primer mes, como te paguen, y luego te dan el salario, te dan el dinero que te va a seguir sustentando para poder ir avanzando en
en tu propósito dentro de esa empresa. Así pasa igual en el emprendimiento. Este es un contrato de almas, digámoslo así, y en ese contrato dice que tú tienes que empezar, que tú tienes que arrancar, ¿ok? Que es de ti desde donde va a empezar, con un propósito claro, con una misión clara, con una claridad específica, no sé si esto estoy diciendo muy redundante, pero es como con esta claridad de hacia dónde quieres llevar este proyecto. Y el por qué o el para qué, depende de cada uno, quieren llevar este proyecto adelante. Y entonces tú empiezas tu trabajo, ¿ok? Como si estuvieras en una empresa. Y te hago estas dos comparaciones por si eres empleado me vas a entender. Entonces vas a ir adelantando y vas a ir adelantando y vas a ir adelantando. Y en la medida en que tú vayas adelantando, vas a ir poniendo, digamos que vas poniendo pasos y pasos y pasos y pasos, y entonces pluf, se cumplió tu propósito, tu primer propósito, tu primera meta, como tú lo quieras llamar, y aparece la remuneración económica. ¿Okay? Ahí, en ese momento, cuando ya tienes claro tu propósito, tu visión, el por qué o el para qué de tu emprendimiento, cuáles son esos valores específicos, cuál es este momento específico en el que tú quieres emprender, o sea, para qué quieres emprender, allí llega la remuneración económica. Allí empieza a abrirse la capacidad de abundancia. Y cuando ya estás en esa abundancia, obviamente van a haber muchas más cosas que aprender allí en abundancia. Vas a poder ver termostato financiero, vas a poder ver cómo estás manejando tu dinero, vas a poder ver cuál es el propósito de esta generación, o sea, de generar este dinero, de si quieres más porque no tienes lo que querías. Todo esto viene detrás. Todo esto viene detrás de lo que primero tienes que trabajar, y es en esta conexión contigo, con tu divinidad y con el de arriba, porque Él es el jefe y Él es el que manda, ¿no? Él es el que da ese propósito. Tú llegas a esta tierra con este contrato de alma y empiezas a buscar, eres como este buscador. Y yo siento que la búsqueda empieza a tener sentido cuando emprendes, por eso hablo del emprendimiento. Y cuando estás emprendiendo, empiezas a avanzar y estás en camino, lo primero que tienes que hacer para emprender es decir, voy a arrancar. Es decir, voy a arrancar. Porque si tú esperas a tener el dinero, el tiempo, la disposición, la claridad, el estudio, no sé cuántas cosas te digas que quieres tener o que tienes que tener para arrancar, no van a llegar. Porque es como en un trabajo. Te están diciendo, hey, arrancas, luego yo te pago. Arrancas, yo te pago. Entonces tú tienes que tener claridad para empezar, hay que arrancar. Y la claridad que tienes que tener es en dónde estás, qué es lo que quieres, los valores, el objetivo de este emprendimiento, cuál es tu propósito con él. Vas muy profundo y de allí empiezas a avanzar hasta que cumples tu primer mes de trabajo, digámoslo así. No es un mes, no sé cuánto tiempo te lleve a ti, no te estoy diciendo que sea un mes, estoy diciendo es como esta comparación entre el trabajo y el emprendimiento, y allí llega la remuneración económica. Y al llegar a la remuneración económica, vienen toda una cantidad de cosas detrás de eso, pero ya estás, ya diste el primer paso, ya le dijiste a tu mente, hey, es posible, y ganaste algo haciéndolo. Y la mente va a decir, wow, es posible. Y entonces se vuelve un poco más aliada tuya. Y eso no quiere decir que a veces no se levante y diga cosas que no tiene que decir, y eso no quiere decir que llegue momentos en los que ella también esté ahí como diciéndote cosas, pero a medida que vamos avanzando vas a ir transformando esto. Se va a trabajar muy fuerte en emprendimiento la mentalidad, y yo creo que la mayoría, si no el 99.9% de los coaches lo decimos, es mentalidad. ¿Cómo te preparas para? Porque si tú tienes certeza de que ya está lo que tú quieres, empieza a llegar. Porque estás haciendo la acción, estás trabajando, estás constante, estás claro, accionas, remuneración. Y esto se expande, corazón. Quiero que lo tengas súper claro. Esto se expande. Y al expandirse vas a impactar más vidas. Y estamos generando una cadena grandísima de abundancia. Y es mi propósito que haya más abundancia, que haya más prosperidad, que haya mucho más éxito en tu vida. Si resuenas con esta información, me parece maravilloso. Si de pronto no te gustó, bueno, no pasa nada, pero mi invitación es, intenta desde ya
creer que es posible y accionar. Vas a tener un resultado. ¿Cuál? No lo sé, pero vas a tener un resultado. Y esto es lo importante en realidad de este momento. La historia nos está diciendo, hey, necesitamos de ti. Estamos avanzando, estamos evolucionando. Algo pasó. El mundo, la tierra completa, acaba de entrar en un nuevo tránsito al siguiente nivel. Y tú tienes que ir en este tránsito. No te puedes quedar. Gracias por estar aquí, gracias por hacer parte de mi comunidad. De nuevo, te invito a que sigas adelante y que no retrocedas. Y recuerda, tú eres el autor de tu propia historia. Gracias por creer en ti. Namaste.